Hello. Ay, hermana. Hi, everyone. Britt. Hi, Lisa. Hi, Britt. Nice to see you again. Nice to see you too. You like my new filter here? I do. I feel very jealous. How do That's I my get picture. one? The future is queer. The future is queer. Yeah. How are you been? I'm doing okay. Good? Yeah. Ready to start? Yeah, I wanna mention that Alexa Rodriguez isn't able to join us this evening. I wonder, Lisa, how do you feel about doing some answers in Spanish? Does that feel Yeah. possible? Okay with that. Yeah. Okay, Yeah. Yeah. I couldn't thanks. answer you because Ah, we already started, so but I can do it by myself. okay, thank Yeah. you. So we are going to start. So how are you, everyone? Thank you for joining us tonight. So tonight we are going to talk about non-binary one-on-one with Brett. And my name is Lisa. As already many of you knows already, um, my pronouns are she, her, hers, and my job title is community health educator here at Whitman-Walker. Great. My name is Britt. Thanks for having me, Lisa. I work in our Department of Gender Affirming Care, and my pronouns are they, them, their. And I'm really grateful to be here with Lisa to talk about non binary identity. Great. So we are all going to start the bit, and during the past few months, Whitman-Walker Community Health Department has expanded his outreach effort to social media platform. We cover various topics about HIV, STI, sexual health practices, and access to care, social determinant of health, and general public health interventions. So the next series of our session will focus on the current pandemic COVID-19 and ways to manage your sexual, personal, and mental health. The community health team is here to educate and support you here. Okay, so great to start. Um, can you tell me why are we here to talk about non-binary identities today? Yeah. Maybe about a month ago in the middle of July, there was a whole week dedicated to non binary identity awareness. And it stirred some internal discussion at Whitman-Walker about the identity, how we were talking about it. And we didn't put out a lot of social media that week, but we wanted to be really intentional to make time for sort of teaching and talking about these pieces. So we're actually going to be borrowing some information from Teen Vogue and content that they put out actually in February 2018. So over 2 years ago now. I think it's a good place to start. Great. Okay, so way to go, Team Bo. So let's Yeah. start. Let's start with the basic. What does non-binary mean? Non-binary sex educator and therapist Ada Manduli. She's an MSW. Sorry, they're an MSW, and they define non-binary person as someone who does not identify as man or woman or solely as one of those two genders. The phrase itself is often used as an umbrella term for other identities that fall outside of this man-woman dichotomy. And they might even be more specific identities. For example, someone may use genderqueer, agender, gender fluid, gender flux. Someone may use many gender identities, including man or woman. So basically, it's a broad definition because non-binary means different things to different people. To Okay. me, I will say, in my non binary identity,
it's a little bit of a rejection of gender entirely. I never clung to this label of woman growing up in my adult life, and it took a lot for me to make sure that I wasn't just being a misogynist or like hating on women by rejecting that label or being comfortable in it, but really acknowledge what it was. Because it didn't encompass my identity fully. So I don't feel seen when I'm labeled as a woman or read as being like very feminine or very masculine even. And so I'd say like my gender is not part of a spectrum of one and two ends. It's more expansive and varied. I got it. I got it. Great, and thank you for that great information you are giving us today. So thank you for the people who are already watching us here. Let me see if we have any question. No question for now. So if the person who are watching us now has any question, you can type your question here in the comment, and Brit and me are going to help you with any question you have. Okay? So wait, Brit. Being non-binary doesn't mean you can have other gender identity. Right. Some people identify as non binary and as a man or a woman or trans or something else. Like I said, I Correct. personally, yeah, identify as non binary and genderqueer and trans because that acknowledges that it's not like one innate identification with any gender. Um, I'd say having more than one gender identity does mean different things to other people. A person shared with Teen Vogue that they identify as both non binary and a woman to acknowledge that this person loves her female coded body but doesn't always feel accurately represents her. It's also important to note that not every non binary person identifies as trans. Which means they identify with a gender other than what we were assigned at birth. So some non binary people identify as trans and some don't. I got it. So thank you again, Brit. So you say a non-binary person use she, her pronouns. Say more about that, please. So people who is watching us now here. Thank you, Brit. Yeah, thanks for listening, Lisa. So, right, not all non binary people use they, them pronouns. I think that's a common misconception. Not everyone who's non binary is looking for some kind of quote unquote middle ground. We don't see non binary as like the middle of man or woman. So, some non binary people are going to use no pronouns, all pronouns. Some may use she, her, some may use he, him, they, them, zir. There's lots of options. And Okay. for pronouns, it's a deeply personal need. You know, each of us needs to feel seen in the pronouns we use. Okay. Thank you. I got it. See here. Okay. Great. Thank you for sharing that part and helping us to understand more about non-binary and how people can manage, and talk with non-binary people. So, what else should people knows about it? Hmm. I think it's also important to say that there's no such thing as looking non binary. And a lot, also keeping in mind, especially if you work in healthcare or if you're a person accessing healthcare, a lot of our care models and even standards of care for medical care, they weren't written with non binary people in mind. So I think it's important to point that out. There's a lot of people who are trying to make non-binary this thing that's like in the middle, or they expect non-binary people to be really androgynous, and that's not true. You know, the media and the ways that a lot of us are socialized, especially also in healthcare systems and insurance coverage, they're all playing into this idea that you're either one or the other or something in the middle, and that's not what gender is. So that's not what we should expect from non-binary people, that there's something in the middle or we all look the same. So we see this come up a lot with non-binary people and their needs for gender affirming surgery or gender affirming medical care, where we might have a tougher time arguing our needs or experiences
with surgeons and medical systems because they expect it to be this like very specific one or the other. Only options like a female or male to describe someone's sex or gender in a medical It record. sucks. Yeah. Yeah, it sucks. Thank you. It sucks. At Whitman-Walker, we try to be creative and work with our medical record to have ways to show someone's information like their pronouns or the name they go by and sort of make an alert so it pops up in the chart. Yeah, I think that's just important to keep in mind when you're engaging in systems. So a reminder to people, you can't tell how someone identifies based on what they look like. And it's why it's so important to ask, or like at the bare minimum, don't make assumptions. And if you're a non-binary person and you're pursuing hormones or surgery as part of your goals, or you're not at all, which is also totally valid, just want to name that we see you and we're here for you. If you encounter any roadblocks in these systems, we want to help. Thank you, Britt. Um, okay. I have one question, and I feel a little bit like no binary. Meth has become really trendy or some seem. So I'm hearing more and more about it. It is a new thing? That's a good question. This is it new? Non-binary identity. I hear what you're saying, and I think part of that is because there's this increase in visibility. There's some famous non-binary. Someone called me, so it interrupted my video for a second. I know. But I'm back here with you. Okay. Yeah, so there's some increased visibility, and when people see more in the media, they think it's new, but it's not. Non-binary and trans people have existed for centuries. In many cultures around the world, non-binary or gender has never been a binary experience. So even when I think of like way back to the days of Marsha P. Johnson in the 60s, non-binary and trans Americans have also been increasing their visibility. Yeah, and like I said, other cultures have respected gender expansive identities for forever. Right. Mm-hmm. So if just a little plug, I don't think we're getting any money for this advertisement, but if you haven't seen the Netflix documentary Disclosure, it's really good and talks about various identities and history in these identities, and bring your tissues. Thank you, Brave. And do you have anything to the people who are watching us? Let me see if we have any question for I'm gonna now. drink some water. So of course, so for now we don't have more question. And okay, we have one now. Nicole Hernandez, saludos. So she say, I'm so happy to be a client of Whitman-Walker because they always respect each person. Look like I look like I get a great training. Oh, thank you, Nicole. Do you have anything to say to Nicole, Britt? Thanks, Nicole, for tuning in. I remember you from last week, and it's good to get to spend time with people. You don't have to be a Whitman-Walker patient to tune into our Instagram. Lissa's very knowledgeable and always has good guests sharing information. Yeah. So for now, I just have that for the people who are watching us now. Britt, thank you for joining us tonight and providing those updates, Britt. And for everyone who's out there, remember to maintain 6 feet of physical distancing. Wash your hands for 20 seconds and stay home as much as you can. And also remember to follow us on Instagram, Facebook, and Twitter, and also checking our website on www.whitman-walker.org, and for the most update, for the more information on some services and for more COVID-19 resources in general, Whitman Walker Services, please call us at 202-797-4439. And thank you again, Britt. You always giving us a lot of information about different topics. And thank you for your nice tonight. Thank Okay, you, so Lisa. I'm going to continue now in Spanish by myself.
I think I'm going to do it good because it's my first language. Yeah, yeah. So Yeah. yeah, if you so I'm going to. I'm gonna stay. Do you want me? I'll just stay in the audience. Okay, okay, Okay. okay. Thank you, Thanks, Britt. Lisa. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, everyone. So, voy a continuar la sesión ahora por mí misma, ya que nuestra compañera que iba a estar con nosotras ahorita tuvo un pequeñito problema y así que no va a poder seguir con nosotras. Solo deme un segundo que tengo que escribir algo antes. Gracias por estar con nosotras, con Whitman-Walker acá en el live video. So, vamos a escribir. Gracias a las personas que nos están uniendo. Estoy escribiendo algo para postearlo. Me dan un segundito y luego continuamos con el video. Gracias a la gente que nos está viendo de nuevo. Solo estoy escribiendo algo para postearlo acá en los comentarios y luego continuamos con el tema de hoy. Es sobre no binarios. El tema es para las personas no binarias y tenemos más información en español. Sí, de que llámenos al 202. Ok, vamos a comenzar. Ah, Nicole, vi que los servicios de género están abiertos el fin de este año, ¿cierto? Sí, por lo que tengo entendido, ah, están abiertos hasta el fin de año, pero todo es por medio tú sabes, por medio de las llamadas telefónicas. Sí, hola Kevin, si necesitas alguna otra información, la podemos dar por medio de una llamada y nosotros con gusto te podemos asistir en todo lo que necesites. So, estábamos hablando en la introducción de los pronombres de género y quiero decirles que durante los últimos meses el Departamento de Salud Comunitaria de Whitman-Walker ha ampliado sus esfuerzos de divulgación en las plataformas de redes sociales. Cubrimos varios temas en las redes sociales, en las plataformas de las redes sociales y cubrimos varios temas sobre las prácticas de salud sexual relacionadas con VIH y infección de transmisión sexual, el acceso a la atención, a los determinantes sociales de la salud y intervención de salud pública en general. So, la próxima serie será una divulgación y centrada en la pandemia de COVID-19 y las formas de controlar su salud sexual, personal y mental.
También el equipo quiero decirles que el equipo de, de educación para la comunidad está acá para educarlos y para apoyarlos. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Y si tienen alguna pregunta que sea relacionada al tema, si gustan, pueden escribir en los comentarios. Y luego yo les ayudo a contestar la pregunta. Y si no se la pregunta, pues vamos a dejarla a manos de nuestros expertos, los cuales son Britt y Alexa. ¿Ok? So, la primera pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Y para hablar de las identidades no binarias. So, lo que les quería decir es que a mediados de julio hay una semana dedicada a la conciencia de identidad no binaria y de género, una discusión interna de Whitman-Walker Health sobre la identidad y cómo hablamos en ella. No publicamos mucha información en las redes sociales esa semana y queríamos tener la intención de hacerlo tiempo um, para tener una herramienta de enseñanza o mantener espacio para la información. So, voy a tomar prestado de Teambow, que es una página y algunos contenidos que compartiremos el 28 de febrero del 2018, porque creo que es un buen lugar para comenzar. So, uh, la pregunta siguiente es, ¿está bien así se hace el Teambow? So, comencemos con lo básico que significa para las personas latinas que no sabemos qué significa género no binario. So, la educadora y terapeuta sexual no binaria Aida Maduley de MSW define que una persona no binaria como alguien que no se identifica como hombre o mujer. Únicamente como uno de esos géneros. A menudo se usan como un término general para otras identidades que quedan fuera de la dicotomía del hombre y la mujer y pueden ser más específicas. Por ejemplo, puede ser un gender queer, un gender queer, gender fluid, gender flux o muchas identidades de género, incluido hombre o mujer. Entonces, básicamente es una definición amplia porque no binario significa cosas diferentes para diferentes personas. So, para mí, eh, es mi identidad no binaria, es un rechazo total de género. Nunca me aferré a la etiqueta de mujer o mi vida adulta y me costó mucho asegurarme de que no estaba siendo un misógino, también conocido como odiar a las mujeres. O al rechazar esta etiqueta o sentirme incómoda con ella, pero realmente reconozco que fue porque no abarcaba completamente mi identidad. So, no me siento vista como una etiqueta o como una mujer trans que soy, o me interpretan como masculino o femenino. So, para el caso, significa mi género no es parte de mi aspecto con extremos opuestos polares. So, mi género es expansivo y variado y el mío. So, entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta y esto sería, espera, entonces no ser binario no significa que no puedes tener otras identidades. Quiero aclarar que esto es basado a la, a nuestro video anterior, entonces por eso estoy como hablando como que fuera yo la que estoy hablando por mí misma, ¿verdad? Pero en realidad um, fue la escritura de Britt y entonces por eso que tengo que ponerme en su lugar como para expresarme y para que el video se vaya desarrollando muy bien. So, entonces, no ser binario significa que no puede tener otras identidades de género. Entonces, algunas personas se identifican como no binarias y como hombre o mujer trans o algo más. So, personalmente, como Lissa, me identifico como trans y
y no soy una no binaria de género, queer, porque para mí esta identidad reconoce que no tengo una identificación innata con ningún género o no establece una expectativa de que se presente como codificado por una persona o mujer codificado. Sin embargo, tener más de una identidad de género significa cosas diferentes. Para los demás, una persona que se llama Reynoble dice de 24 años se identifica como no binaria y como mujer para reconocer que ama su cuerpo codificado como femenino, pero no siempre se siente o representa con precisión. También es importante tener en cuenta que todas las personas no binarias se identifican como trans, es decir, identificarse con con un género diferente al que se le asignó al nacer. Algunos lo hacen, otros no. Quiero decirles también que este es un tema muy amplio y en realidad las expertas en el tema no nos pudieron acompañar, entonces tenía que hacerlo porque ya habíamos hecho los, 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 los anuncios en nuestras páginas de internet. Acaba de decir que una persona no binaria usa pronombres. Di más de eso, por favor. Dice, no todas las personas no binarias usan pronombres de ellos o ellos. Nuevamente, no todos buscamos un término medio entre hombre y mujer, ni buscamos identificadores neutrales de género. Las personas no binarias no pueden usar pronombres, todos los pronombres ella, ellas, él, ellos, ellas. Son muchos los diferentes pronombres que una persona no binaria puede usar. En una necesidad profundamente personal, cada uno de nosotros siente de manera diferente cómo se ve eso. So, gracias por compartir la información y quisiera que la gente supiera un poquito más que no existe un aspecto no binario y muchos de nuestros modelos de atención y estándares de atención no se escribieron pensando en las personas que son binarias. Hay muchas personas que intentan entender lo no binario y aún así se equivocan creyendo que un tercer género justo en medio del hombre y la mujer y por lo tanto esperan una presentación andrógina um, para todas las personas no binarias. Los medios de comunicación, además de las formas de que y muchos de nosotros somos socializados y especialmente los modelos de atención médica um, y cobertura de seguros, juegan absolutamente en este procedimiento, perdón, en este pensamiento, las suposiciones surgen basadas en los nombres, elecciones de ropa, los peinados, e incluso accesorios de las personas en cuanto a cómo nos identificamos. Lamentablemente vemos que eso surge como personas no binarias y surge como las personas, lamentablemente vemos que esto surge como las personas y necesidades de cirugía y de afirmación de género también, donde podríamos tener más dificultades para discutir nuestras necesidades o experiencias con cirujanos y sistemas médicos aquí en Estados Unidos. Los registros médicos electrónicos, como ustedes saben, donde los sistemas médicos almacenan datos e información de los pacientes. Pueden ser muy binarios con solo opciones con un femenino o masculino, describir el sexo y o género de una persona. Whitman-Walker se vuelve creativo con sus registros médicos electrónicos, manteniendo formas de llevar notas e información como los nombres con lo que pasan nuestros pacientes, o los pronombres que se usan información en la identidad de género de una persona. Además, las hormonas y la cirugía en sí mismos se pueden discutir de formas realmente binarias como parte de un sistema médico prescriptivo más amplio. Las personas no binarias independientes del sexo que se les asignó al nacer pueden presentar su género y expresión externa, digo, físicamente, de la forma en que quieran y son increíblemente válidas en su identidad no binaria.
So, recuerde también que no puede saber cómo se identifica una persona en función de su apariencia. Por eso, es importante preguntar o simplemente no hacer suposiciones. Como mínimo, y si usted es una de las personas no binarias que busca hormonas y cirugías como parte de un objetivo, lo vemos y estamos aquí para ayudarlo y encuentra a alguien, obstáculo en este sistema que se creó con excluir, para excluirnos. So, una pregunta más. Ya que siento que la no binaridad se ha puesto realmente de moda y eso parece, y escucho más y más sobre eso, um, dice es algo nuevo y dice, escuché que lo que estás diciendo, escuché que lo que estás diciendo a medida que va, que hay una mayor visibilidad y más personas llegan a conocer a las personas trans y no binarias, pueden haber una tendencia a creer que es un nuevo, no es nuevo. So, las personas trans y no binarias han existido durante siglos y como todas las personas que en algún momento han visto algún documental, siempre salen hablando de personas trans, de personas no binarias, solo que quizás en ese momento de ese tiempo las personas no sabían diferenciar a una persona trans de una persona no binaria o viceversa. So, a pesar de las preocupaciones muy reales por la seguridad, las personas trans y no binarias en Estados Unidos han aumentado su visibilidad um, desde que Marsha P. Johnson en sus 60. Sin embargo, otras culturas han respetado y representado las identidades expansivas de género para siempre. So, si desea estar expuesto a algo de eso, les recomiendo un programa en Netflix y el programa es Netflix Disclosure y empaques de sus sueños en español. So, por mi parte, quiero darle las gracias a las personas que nos vieron. Quiero que sepa que lo hice sola al final y me confundí un poquito porque yo tenía que estar haciendo las preguntas y otra persona tenía que estar contestándolas. Pero por eso que me trabé un poquito, pero quiero disculparme si cometí algún error um, y de nuevo decirles de que gracias, Britt, por habernos acompañado esta noche y también recuerden mantener esa distancia de física de los 6 pies, lavarse las manos durante 20 segundos y quedarse en casa tanto como se pueda. También recuerde seguirnos en nuestras páginas de internet que son Instagram, Facebook y Twitter y consultar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta es www.whitman-walker.org para obtener la información más actualizada sobre nuestros servicios y para obtener más recursos sobre COVID-19 y servicios generales de Whitman-Walker Health. So, llámenos al número 202-797-4439. De nuevo, quiero darle las gracias a las personas que nos vieron. A mi maquillista bello, gracias. So, y si tienen alguna pregunta o no la dije, no hablé muy claro sobre este tema, pueden dejarnos saber en nuestro video si mis compañeros que saben un poquito más del tema pueden contestarles sus mensajes. Ah, por mi parte eso es todo y muchísimas gracias por sintonizarnos y estar pendientes siempre de Whitman-Walker. Muchísimas gracias y buenas tardes. Saludos a la Bye.